parte de la clase. Primero, entonces, ya habíamos hablado que por qué había que dedicarles varias clases. Bueno, justamente por eso, por los importantes elementos que lo atraviesan. Hacemos un repasito entonces de los músculos. Para eso voy a llamar a dos de mis queridos ayudantes que ya conocen, Nazarena y Mauro, que bueno, van a hacer un repasito con ustedes de esta parte que ya hemos visto. Recuerden las 3 regiones, ¿sí? Y que la región posterior, si quieren hacer un repasito, tienen que ir a la clase de músculos de dorso, y corresponden a esos 4 musculitos, que eran llamados músculos suboccipitales, donde tenemos los rectos posteriores y los oblicuos. Bueno, comenzamos entonces con el repasito de región anterior. Ahí vamos a llamarla a NASA, que debe andar por ahí. Hola, acá estoy. Muy bien. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? A mí me va a tocar hablar de la región anterior, que está conformada por 3 grupos musculares, los músculos suprayoideos, infrayoideos y prevertebrales, ¿sí? Bueno, los músculos, acá, empieza por suprayoideos, perfecto. Los músculos suprayoideos son músculos que se van a insertar en el hueso ioides y lo van a unir a la cabeza, ¿sí? Entonces, de superficial a profundo vamos a hablar primero del digástrico. ¿Sí? El digástrico es un músculo que está formado por 2 vientres, ¿sí? Un vientre anterior y un vientre posterior que se unen entre sí por el tendón intermedio, ¿sí? Que se va a unir en el cuerpo y en el asta mayor del ioides, ¿sí? Entonces, el vientre anterior, desde el tendón intermedio, va a ascender y se va a insertar en la fosa digástrica de la mandíbula, ¿sí? Y el vientre posterior, desde el tendón intermedio, también va a ascender y se va a insertar en la escotadura mastoidea, ¿sí? Este es un nervio que eleva y estabiliza al ioides durante la deglución y el habla, y también ayuda a abrir la boca, o sea, desciende la mandíbula. ¿Sí? Ahí la profe lo está mostrando, ¿sí? Bueno, el otro músculo es el estiloioideo, ¿sí? Estiloioideo. Se va a insertar en la apófisis estiloides del temporal, ¿sí? Y ahí se va a insertar en el cuerpo del ioides, ¿sí? Es un músculo que va a retraer y elevar al ioides. Siempre durante la deglución y el habla, porque son momentos en los que se mueve mucho la zona, ¿sí? El otro músculo de esta región es el miloioideo, ¿sí? El miloioideo está cubierto por el vientre anterior del digástrico, ¿sí? Y algo que es muy importante, conforma la pared inferior del piso de la boca con el genilioideo, ¿sí? Se inserta en la línea miloioidea de la mandíbula y desciende hasta el cuerpo del ioides, ¿sí? Este músculo tiene como función principal elevar el ioides, el piso de la boca, y soportar el ascenso de la lengua durante la deglución, ¿sí? Profe, ¿esto ellos ya lo vieron? O... Lo vieron hoy al mediodía, sí. Ah, entonces puedo hacerle preguntas. Claro, claro. Sí, no sé si lo sabrán tanto todavía, pero ya lo vieron. Ok. El último músculo de la región supraioidea es el genilioideo, que se inserta en la espina mentoniana inferior, ¿sí? Y se dirige hasta el cuerpo del ioides. Ya que hoy tuvieron la clase, ¿alguno me puede decir si se acuerda la función del genilioideo? ¿Puede ser el descenso de la mandíbula? Puede ser, pero más que nada el ioides como que lleva en dirección antero-superior al ioides, ¿sí? Bueno,
Entonces, son 4 musculitos en la región anterior: piriyoideo, miloioideo, digástrico y estiloioideo. 4 musculitos en la región, en los músculos supraioideos. Ahora pasemos a los músculos infraioideos. Un repasito, chicos. Tengan presente entonces, como dijimos, los supraioideos, elevan, ascienden el ioides. Como dijo Nazarena, muy importante, cuando tragamos, lo que llamamos la deglución, y cuando estamos hablando. Detalles importantes para recordar. Había 2 que participan en la masticación porque descienden la mandíbula. ¿Cuáles eran esos 2? Digástrico y miloioideo. Muy bien. Digástrico y miloioideo. ¿Del digástrico qué vientre? Anterior. Anterior. Bien. Y si les preguntan de estos 4 músculos, ¿cuáles forman el piso de la boca? ¿Qué decimos? Miloioideo. ¿Y qué más? Genioideo. Perfecto. Principalmente el miloioide, ya lo vemos por tamaño y todo, son 2. Recuerden que son siempre pares estos músculos, ¿sí? Fundamentalmente el miloioideo, pero el genioideo también va a formar parte del piso de la boca. Bien. El nervio mandibular, ¿a quién va a inervar de estos 4 músculos? La rama anterior del digástrico. Bien, bien anterior Y del digástrico. miloioideo. Y miloioideo, perfecto. Los que participan en la masticación. Bárbaro. El nervio facial, el séptimo par, ¿a quién va a inervar? El vientre posterior del gástrico y estiloioides. Y el estiloioideo. Bárbaro. Nos queda el genioideo. ¿Quién lo inerva? El Hipogloso. hipogloso. Perfecto. ¿Estamos? Nos vamos entonces a los infraioideos. Bueno, los músculos infraioideos se insertan en el ioides y se dirigen hacia el inferior, hacia abajo, ¿sí? Y se disponen en 2 planos. En un primer plano que es más superficial y un segundo plano que es más profundo. En el primer plano tenemos el externoioideo y el homoioideo, y en un segundo plano al externotiroideo y tiroioideo, ¿sí? Vamos a empezar con el externoioideo, que tiene como función principal descender al ioides después de su elevación en la deglución, ¿sí? Bueno, el externoioideo se origina en la cara posterior del manubrio esternal, ¿sí? También en el extremo medial de la clavícula y del ligamento externoclavicular, ¿sí? Y se va a dirigir hacia superior para insertarse en el cuerpo del ioides, ¿sí? A ver, yo no veo toda esto. Perfecto. Bueno, el homoioideo es el otro musculito que está en el primer plano y desciende, retrae y estabiliza al ioides, ¿sí? Este es un músculo también digástrico, o sea, tiene 2 vientres, un vientre inferior que se va a originar en el borde superior de la escápula, de allí se va a dirigir hacia adelante y arriba, y se va a continuar con su tendón intermedio, y luego con el vientre superior, que es el que se va a insertar en el cuerpo del ioides. ¿Sí? Tengan presente entonces, alguien me preguntaba hoy en la otra clase, antiguamente se lo llamaba esternocleidoioideo, término que cayó un poco en desuso, pero sirve para recordar la inserción en el manubrio del esternón y en el extremo interno de la clavícula. ¿Sí? Ahí vemos los del plano profundo, pero ahora los vemos mejor en otra imagen. Bueno, en el segundo plano tenemos al músculo externotiroideo que desciende al ioides y a la laringe, ¿sí? Este músculo cubre a la glándula tiroides, ¿sí? Se origina en la cara posterior también del manubrio esternal y del primer cartílago costal. De ahí va a ascender en dirección vertical y se va a insertar en el cartílago, en la línea oblicua del cartílago tiroides, ¿sí? Por eso está bueno, porque pueden prestar atención, el nombre
¿sí? Externos va desde el manubrio external y el primer cartílago costal hasta la línea oblicua del cartílago tiroides, o sea, externo tiroideo, ¿sí? El otro musculito que tenemos es el tiroioideo, que desciende el ioides y eleva la laringe, ¿sí? Y acuérdense, tiroioideo se origina en la línea oblicua del cartílago tiroides y se dirige hacia el cuerpo del ioides, ¿sí? Tiroioideo, eso sirve para acordarse las inserciones. Bien, la mayoría de estos músculos, menos uno, estaba inervado por... Asa cervical. Perfecto, el asa cervical. ¿Cuál era la excepción? Tiroideo. Tiroideo, inervado directamente por el... Hipogloso. Perfecto, por el hipogloso. Bien. Bueno, el último grupo muscular de la región anterior son los músculos prevertebrales, ¿sí? Acá tenemos el largo de la cabeza, el recto anterior de la cabeza y el largo del cuello. El largo de la cabeza se origina o tiene su inserción proximal en la porción basilar del occipital. De ahí se va a dirigir a insertarse en su inserción distal en las apófisis transversas de C3 a C6, todo ese trámite, ¿sí? Lo va a inervar el plexo cervical profundo y sirve para flexionar la cabeza, ¿sí? El otro músculo, el recto anterior de la cabeza, se origina también en la porción basilar del occipital, pero se inserta en el atlas, o sea, su inserción distal es el atlas. También lo inerva el plexo cervical profundo y también tiene como función principal flexionar la cabeza. El largo del cuello ya no se inserta en el hueso occipital, sino que se inserta en los cuerpos vertebrales de C1 a C3 y se dirige hacia su inserción distal, que son las apófisis transversas de C3 a C6. También lo inerva el plexo cervical profundo y este tiene como función principal flexionar y rotar flexionar la cabeza, creo, ¿sí? Y rotar contralateralmente el cuello. ¿Sí? Muy bien. Eso entonces corresponde a región anterior. Obviamente siempre los más famosos son los supra y los infraioideos, porque son los que uno puede ver. Estos, como les dije, son muy, muy, muy difíciles porque habría que destruir todo el resto de un preparado cadavérico para poder verlos, ¿sí? Muy bien. Bueno, muchas gracias, NASA. Pasamos a la región lateral. Recuerden que ahí tenemos varios músculos, ¿sí? Y los tenemos aquí desde superficial a profundo. Bueno, le damos paso a Mauro, por favor. Dale, gracias, Doc. ¿Cómo están, chicos? Bueno, la región lateral, ahí tenemos los músculos que la conforman, están en orden, de superficial a profundo. Tenemos el platisma, o cutáneo del cuello, el esternocleidomastoideo, los escalenos, anterior, medio y posterior, los intertransversos del cuello, que, bueno, son unos músculos chiquitos que ya habrán visto en dorso, y el recto lateral de la cabeza. Bueno, arrancamos en ese orden de superficial a profundo y el primero que vemos es el platisma o cutáneo del cuello, que es un músculo que tiene la característica de que se inserta en el plano subcutáneo, ¿sí? Y esta función, la función que tiene este músculo es básicamente ser depresor de la mandíbula y de las comisuras labiales, ¿sí? Es decir, las comisuras las lleva hacia abajo. Como vieron esa expresión de la carita triste con la curva hacia abajo, bueno, eso. ¿Alguien sabe por qué nervio está inervado? ¿Este músculo, el platisma? ¿Por el facial? Por el facial, es un músculo de la mímica, ¿sí? Bueno, el segundo músculo que veíamos, el esternocleidomastoideo, que
Bueno, ya por las inserciones supongo que me tienen que decir dónde se inserta, por el nombre. Esternón, Esternón. El nervo Esternón. accesorio. En la apófisis mastoide y va hasta el esternón. Manubrio. Está bien, manubrio del esternón está bien. ¿Qué otra cosa? Clavícula. Clavícula. Distalmente ahí se inserta entre el esternón y la clavícula. ¿Sí? Y proximalmente en la Apófisis mastoides, ya lo mastoides. dijeron. Bien. Y esto ya lo vieron en neuro también. ¿Qué nervio inerva este músculo? ¿Cómo es su Accesorio. inervación? El accesorio, ¿sí? El 11º par. ¿Qué función tiene este músculo? Súper conocida. Rotación contralateral de la cabeza. Rotación contralateral y flexión anterior y lateral. ¿Sí? Yo tengo una Recuerden- duda. ¿Puede ser? Recuerden acá, un segundito, recuerden aquí que tenían una pequeña, en este pequeño espacio que me separa los dos fascículos de inserción en el manubrio del esternón y en la clavícula, nos queda un pequeño espacio. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? Lo vimos hoy más temprano. Fosa supraclavicular menor. Muy bien, la fosa supraclavicular menor. Recuerden que por ahí vemos pasar a la vena yugular interna y a la carótida común. ¿Sí? Un pequeño detalle. Sí, Mauro, seguí, por favor. Sí, alguien había preguntado algo, me parece, ¿no? A ver. Sí, yo tenía una duda. ¿Puede ser que en la inervación participe el plexo cervical también junto con el Sí, nervio sí. accesorio? Sí, La inervación principal es Es el el nervio par número accesorio. 11 y colabora el plexo cervical profundo. ¿Sí es correcto? sí. Gracias. Recuerden el músculo guía de la región, ¿eh? Músculo guía de la región. Ahí vemos la función principal cuando hablamos de rotación contralateral, pero eso es cuando se contrae uno solo. Recuerden que al contraerse los dos, nos sirve para flexionar el cuello. Bueno, los escalenos. Bueno, ya ahí ven que son 3, anterior, medio y posterior. Son inspiratorios porque elevan las 2 primeras costillas y sirven para hacer la inclinación, o sea, la flexión lateral del cuello. Los 3 se insertan proximalmente en las apófisis transversas de C3 a C7 y distalmente se insertan el anterior y medio en la primera costilla y el posterior en la segunda costilla. Este músculo, ¿cuál es su inervación? ¿Alguien sabe? Plexo cervical. El plexo cervical. Sí, exactamente. Como les dije hoy más temprano, recuerden que para participar en la respiración tienen que insertarse en las costillas, ¿ven? Esto se inserta en las costillas y se los considera músculos inspiratorios. Para ahora estamos en cuello, bueno, nos interesa lo que decimos, inclinación lateral, pero recuerden que también participan en la inspiración. Bueno, ahí podemos ahí repasar las están. inserciones, ¿sí? De C3 a C7 Ahí vemos. y vemos que anterior y medio se insertan en la primera costilla. Bueno, no se ve la segunda, pero Y acá se ve. sí, ahí se ve chiquita, Si lo- asoma si la lo costilla, Si lo chico ahí lo ven. pero está. Ahí está. Ahí se ve Es- bien. Ahí La se ve costilla. enterito. Muy bien. Y después no se olviden esto que es importante, como les dije hoy. Esto es súper importante y súper preguntado, que son los hiatos interescalénicos. Hay un hiato interescalénico que es, primero, acuérdense que tenemos anterior, medio y posterior. Sobre el escaleno anterior se encuentra el nervio frénico con la vena subclavia. De hecho, no sé si están yendo a prácticos o Hoy al recién por ahora laboratorio. uno solo el lunes, uno solo recién. Bueno, hay un frasco, un preparado que tiene mediastino, no sé si se acuerda, que se ve
perfecto los hiatos interescalénicos. Así que si van en algún momento, acuérdense y mírenlos que se ve muy bien. Bueno, sobre el escaleno anterior tenemos el nervio frénico y la vena subclavia. El hiato interescalénico, o sea, hiato es un espacio interescalénico, hiato interescalénico anterior, entre el escaleno anterior y el medio, tenemos los troncos del plexo braquial. Acuérdense que los troncos que se ven en cuello son los primarios, ¿sí? Eso de locomotor. Y la arteria subclavia. Entre el escaleno medio y el posterior, tenemos el hiato interescalénico posterior. Y ahí lo que vamos a ver es el nervio del serrato mayor, o anterior. Esto es muy preguntado. Aparte se ve en un preparado, así que... nada, Este es el menos importante. famoso, el hiato interescalénico posterior es el menos famoso, pero lo que está sobre el escaleno anterior y entre escaleno anterior y medio, muy popular, se ve bien. Aparte son vasos importantes, nervios importantes. Bueno, el último. Teníamos también los intertransversos, pero esos son de dorso. Y el último que tenemos es el recto lateral de la cabeza, que ahí vemos las inserciones, el occipital y el atlas. Tiene la misma inervación, digamos, que los escalenos, que es el plexo cervical, y la función es que es un músculo flexor de la cabeza. ¿Sí? Lo mismo que hacían los que vimos acá, largo del cuello, largo de la cabeza, sí, el recto anterior, todos inervados por plexo cervical y con una función similar. Bueno, con esto terminamos entonces el repasito de músculos de cuello. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a ocuparnos de los vasos y nervios del cuello. Nasa y Mauro, como quieran, ¿eh? Si tienen que ir a estudiar, pueden retirarse, si no, se quedan escuchando y si quieren aportar algo, a gusto de ustedes, como ustedes quieran. Bueno, hablamos de vasos del cuello. Comenzamos con la vascularización arterial. Acá hay dos arterias muy importantes, que son, por un lado, la carótida externa y por otro lado, la arteria subclavia. La carótida externa más que nada es una arteria de paso, no va a dar demasiadas ramas para cuello, sí la arteria subclavia. Pero son dos arterias que tenemos que conocer muy, pero muy bien. Imagínense esto como pregunta de examen final. Son arterias súper, súper conocidas y famosas que tengo que conocerlas. Bueno, vamos a comenzar entonces con las arterias carótidas. De arteria carótida común ya algo sabíamos porque lo hablamos en neuro. Y hoy tenemos que dar paso a carótida externa. Repasamos entonces. Carótida común. Aquí tenemos la arteria carótida común, aquí tenemos la arteria subclavia. Recuerden el origen, tanto de carótida común como de subclavia. Aquí estamos en una vista de un hemicuello derecho. Estas nacían de este tronco que vemos aquí, que era el tronco brachiocefálico, que era rama del callado aórtico. Ahora vamos a ver una imagen enseguida. Del lado izquierdo, tanto carótida común como subclavia izquierda son ramas directas del callado. Eso ahora enseguida lo vamos a repasar en una imagen. Carótida común, recuerden, un trayecto ascendente. Tenemos la bifurcación carotidia. Hoy vamos a conocer que hay un triángulo de la bifurcación carotidia. Ahora lo vamos a repasar. ¿A qué altura vertebral ocurría esta bifurcación? C4. C3, C4. C4, C4. La bifurcación carotidia ocurría a la altura de C4. Y bueno, hoy estuvimos hablando justamente de músculos que se insertaban en el cartílago tiroides. Bueno, y decimos que coincide la altura de la bifurcación carotidia con el borde superior del cartílago tiroides. ¿Sí? Recuerdan que aquí teníamos justamente a nivel de la bifurcación una dilatación muy, muy famosa
que es el seno carotídeo. Recuerdan que allí teníamos varoreceptores, eso tenía que ver con la regulación de la presión arterial, que eso lo van a ver bien en detalle el año próximo en fisiología. La bifurcación entonces, recuerden, la carótida interna, que no daba ninguna rama en cuello y se introducía en el cráneo, eso la dejamos para neuro, pero había un detalle importante de carótida interna que tenía que recordar para esplagno. ¿Cuál era ese detalle importante? No da ramas en el cuello. Está bien, pero hay algo en cuello que tenía que recordar El sí o sí de paquete carótida interna. vasculonervioso. Perfecto. El paquete vasculonervioso del cuello lo forma, la arteria que lo forma, recuerden que en el sector inferior es carótida común y en el sector superior es carótida interna. Carótida externa, a pesar de que es famosa ahora en cuello, no forma parte del paquete. Un detalle que pueden, bueno, no cometer el error, porque uno asocia carótida interna en neuro, bueno, el paquete vasculonervioso del cuello, carótida común en el sector inferior, carótida interna en el sector superior. Bueno, lo que les comentaba recién, ven, acá tenemos una imagen cadavérica, acá tenemos la arteria más importante del cuerpo humano, la de mayor calibre, que es la aorta. ¿Dónde nace la arteria aorta? ¿Dónde nace? A ver. Corazón. Ventrículo izquierdo. Perfecto, nace en el corazón, nace, no es rama de nadie la aorta, nace directamente del corazón en el ventrículo izquierdo. En 15 días tenemos la clase de corazón, así que ahí vamos a verlo muy bien. La aorta, recuerden que tiene un segmento que llamamos aorta ascendente, luego da esta vuelta, ¿sí?, que nos hace acordar al mango de un paraguas o de un bastón. Eso es lo que llamamos arco o callado, y luego viene la aorta descendente, que es la que tiene el trayecto más largo porque pasa por el tórax, por el abdomen. Ya vamos a irlo viendo, la tenemos que saber de punta a punta esta arteria. Pero ahora, bueno, vamos a repasar entonces cuáles son las ramas del callado o arco aórtico. Y ahí tenemos lo que mencionábamos recién, ¿ven? Acá está el tronco arterial brachiocefálico, dándonos, ¿qué nace de este tronco? Ahí vemos, carótida común derecha y subclavia derecha. En tanto, naciendo directamente del callado, carótida común izquierda y subclavia izquierda. Esas son las tres ramas del callado aórtico. Tronco arterial brachiocefálico, carótida común izquierda y subclavia izquierda. ¿Está? Esto es preguntarles 1 más 1 en anatomía. Imagínense hacer esta pregunta en un final de anatomía y no la saben, el examen termina instantáneamente en ese momento. Así que es algo enorme, gigante. Muy bien, acá vemos imágenes cadavéricas, como a mí me gusta que vean. Ahí tienen entonces, ahí vemos la carótida común, ahí tenemos la bifurcación carotidia, y fíjense qué bien se ve aquí, ¿sí?, esta dilatación, que es el seno carotidio. ¿Inervado por qué par craneano? Noveno. Noveno, muy bien. Esa por la voz me parece que es Leticia. Muy bien. Bueno, acá tenemos un triangulito muy famoso que sigue teniendo nombre propio. Algunos lo llaman el triángulo de la bifurcación carotidia, pero se lo sigue llamando con su nombre propio, el triángulo de Farabev. ¿Quién va a formar este triángulo? Este hay que conocerlo bien. Ahí lo podemos ver, tenemos 2 imágenes para verlo. El límite superior está dado por este par craneano, el hipogloso, que es bastante fácil de reconocer en un preparado porque tiene una disposición horizontal, una disposición transversal el hipogloso, a diferencia de lo que pasa con el vago o el glosofaringio, que van a tener una disposición vertical. El hipogloso forma así como esta especie de arquito que vemos aquí, entonces no es tan difícil de reconocer en un preparado. Ese es el límite superior, el hipogloso. El límite posterior es esta vena, muy famosa en cuello, que es la vena yugular interna, y el límite anterior es un tronco venoso, en los cuales tenemos varios afluentes, donde está la vena tiroidea, lingual, faríngea, facial, y tiene este nombre que parece un trabalenguas, y se llama tronco venoso tirolinguo
faringofacial. Se refiere a todas las afluentes que va recibiendo. Vemos ahí. En esta vena, bueno, entonces recibe vena tiroidea, lingual, faringea facial, por eso lo de tronco venoso, tirolinguo, faringofacial. Ese es el límite de este triángulo y justamente ahí podemos ver en su interior la bifurcación carotidia. Así que sabemos, esta bifurcación ocurre, como dijimos, a la altura de la cuarta vértebra cervical, dentro de este triángulo que es el triángulo de Farabev. Acá tenemos otra imagen cadavérica, ahí remarcado el triangulito que mencionábamos recién, ahí tenemos el límite superior. ¿Ven lo que les digo del hipogloso? Que tiene una disposición horizontal en cuello, entonces no es tan difícil de reconocer. Esta es la vena yugular interna, esta es la vena yugular interna, y acá tenemos, ¿sí?, todo este tronco venoso, ahí con todas las afluentes de este nombre largo, el tronco venoso tirolinguo faringofacial. Contenido, bifurcación carotidia. No dejen de saberlo, muy, muy importante. El pulso carotidio, algo que tenemos que aprender a tomar el pulso. Recuerden, jamás el pulso con el dedo pulgar, siempre con dedo índice y medio. El pulgar tiene pulso propio, entonces siempre usamos dedo índice y dedo medio para todos los pulsos. Fíjense la relación, como les digo, el esternocleidomastoideo es el músculo guía de la región, entonces los deditos se ponen en el borde anterior del esternocleidomastoideo, fácil, a la altura de este cartílago, fácilmente palpable, el cartílago tiroides, el que tiene esa prominencia laringea, que es la nuez de Adán. Presionamos suavemente y ahí tenemos el pulso carotidio. En semiología van ya a aprender a ir tomando los distintos pulsos, obviamente hay muchos más, pero el pulso radial y el carotidio son dos de los más famosos. Bueno, vamos entonces ahora a dedicarnos a la carótida externa. Ahí volvemos a ver. Vamos a ver entonces, fíjense, acá tenemos el callado aórtico, acá estamos del lado derecho otra vez, tronco arterial brachiocefálico, dándome subclavia derecha, carótida común. Aquí ya hablamos de la bifurcación carotidia, y bueno, ahora nos interesa la carótida externa. ¿Cuáles son las ramas? Estas las tengo que conocer bien, ramas de carótida externa, son muy populares, y la arteria principal que nos va a dar así en cuello es la arteria tiroidea, tiroidea superior. Esa va a ser la arteria que nos va a dar para el cuello. Nos va a dar tres arterias que nacen de la cara anterior de la carótida externa, que son las tres primeras que ven acá. Muy bien. Entonces, tenemos tres arterias que nacen de la cara anterior. La primera de todas, tiroidea superior. Luego, lingual y facial. Esas tres nacen de la cara anterior de la carótida externa. Tiroidea superior, lingual y facial. Después tengo dos ramas que nacen de la cara posterior. Una es la arteria occipital, la otra es la auricular posterior. Y una última arteria que nace de la cara medial de la carótida externa y es la faringe ascendente. Esas son todas ramas colaterales. Les repito, las tres que nacen de la cara anterior son tiroidea superior, lingual, facial. Dos nacen de la cara posterior, occipital, auricular posterior. Y la última, que nace de la cara medial, la faringea ascendente. Como ramas terminales me va a dar dos. La arteria maxilar o maxilar interna, es lo mismo, arteria maxilar o maxilar interna, y la temporal superficial. Esas van a ser ramas terminales.
¿Sí? Profesora, disculpe la molestia. ¿Temporal superficial también se la conoce como facial transversa? Desconozco, ¿O la verdad nunca lo escuché. No, La porque verdad nunca lo en el éter y escuché. me fijaba en el éter y me figuraba, capaz que lo vi mal yo. Me parece que no, la verdad nunca escuché eso. Te lo averiguo, te diría que no. Porque aparte no tiene mucho que ver el lugar, porque temporal es justamente porque va por el hueso temporal y cervical transversa te diría que no, ¿eh? Perfecto, no, entonces capaz de mirar mal yo la imagen, disculpe. Muy bien. Acá las volvemos a ver, ¿ven? Ahí tenemos carótida externa y acá vemos claramente lo que les decía antes. Naciendo de la cara anterior, ¿ven? Tiroidea superior, lingual y facial. La facial tiene una particularidad, que acá en esta imagen la pueden ver. Tiene un trayecto flexuoso, ondulado. Es una arteria que uno la reconoce fácilmente en un preparado porque la ve así con todas esas onditas características. Hay solamente 3 arterias en el cuerpo humano que tienen un trayecto así sinuoso. Ya las iremos conociendo. Les presento a la primera. La primera es la arteria facial. Entonces, tiroidea superior, lingual y facial, las 3 nacen de cara anterior. Arteria occipital y auricular posterior, de cara posterior, y la faringe ascendente de la cara medial. A la altura aproximadamente del cóndilo de la mandíbula, ahí se divide en las 2 ramas terminales. La arteria maxilar o maxilar interna, que justamente la nombramos la semana pasada, ¿recuerdan? Porque atravesaba esas 2 fosas que teníamos medio escondidas, que era la fosa infratemporal, pterigopalatina, era contenido de las 2, ahí la estamos viendo, ¿ven? Ahí está la arteria maxilar y la otra justamente la temporal superficial. Fíjense que está pasando por encima del hueso temporal y tiene un trayecto superficial, nada que ver con el que tiene la arteria maxilar. ¿Sí? Una imagen clarita, linda, donde podemos ver todas las ramas de la carótida externa. Ahí marcamos entonces, esas son las 2 ramas terminales. Maxilar o maxilar interna, es lo mismo. La arteria maxilar interna da un montón de ramas, un montón de ramas. Algunas cositas puntuales tenemos que recordar. Lo que les decía acá, ¿ven? Contenido de la fosa infratemporal, contenido de la fosa pterigopalatina. Y acá nos habla de las porciones, eso justamente también en relación con qué hueso se relaciona. Aquí con hueso cigomático, acá con las apófisis pterigoides, acá justamente se introduce en esa fosa pterigopalatina, y por eso esos nombres. ¿Qué ramas tengo que recordar? Maxilar interna, fíjense, todos estos nombrecitos que ven ahí son todas ramas de esta arteria. Para recordar, me va a dar la irrigación de la dura madre, me da la arteria meningia más famosa, que era la meningia media. ¿Recuerdan la que me dejaba la impronta, esa que veíamos en el hueso parietal? Entonces, meningia media me da también meningia menor, nos va a dar la irrigación, entonces, para la dura madre. Acá, arteria dentaria inferior, es la principal vascularización de los dientes y las encías. Principal vascularización de dientes y encías. Fíjense los nombres acá. Temporal, arterias temporales, arterias pterigoideas, arterias maceterinas. ¿Eso qué me está indicando? Que es la que le va a dar la vascularización a los músculos masticadores. Temporal, pterigoideos, maceteros. ¿Ven? El nombre de los músculos. ¿Sí? Vascularización entonces de los músculos de la masticación. Me va a dar una ramita que va por abajo de la órbita, la arteria infraorbitaria, palatina, porque van al paladar, y la rama terminal era la esfenopalatina. ¿Qué me irrigaba la arteria esfenopalatina? Lo dijimos la semana pasada. Era la irrigación principal. Nasales. Muy bien, la irrigación principal de las fosas nasales. ¿Sí? No hace falta que se estudien rama por rama,
todas las ramas de maxilar, pero por lo menos tener una idea. Irrigación de la dura madre a través de la meningia media, irrigación de músculos masticadores, irrigación de los dientes, de encías, de paladar, y termina irrigando fosas nasales a través de fenopalatina. Por lo menos tener una idea. Contenido de la fosa infratemporal, contenido de la fosa pterigopalatina. Una idea tenemos que tener. Bueno, la arteria temporal superficial se va a ubicar por encima del músculo y del hueso temporal, fíjense, ahí lo vemos, y nos termina, esta no es una arteria, a diferencia de la arteria maxilar, que es una arteria muy importante, esta temporal es una arteria superficial, como el nombre lo dice, y nos da una rama anterior y una rama posterior, frontal o parietal, como les guste más, como ramas terminales, ¿sí? Sépanla bien, carótida externa, sepan bien qué ramas nos da, y de las dos terminales apunten más los cañones a la arteria maxilar, que es mucho más importante. Acá tenemos una imagen cadavérica, ahí vemos justamente la arteria temporal superficial, ven, ahí está el huesito temporal, se dirige hacia arriba, y la arteria maxilar, como tengo que cortar justamente, tengo que cortar parte de la mandíbula para ver cómo se introduce en estas fosas que comentamos la semana pasada, infratemporal y pterigopalatina. Bueno, nos vamos entonces ahora a la arteria subclavia. Arteria subclavia que ya sabemos, del lado derecho, rama del tronco arterial brachiocefálico, del lado izquierdo, rama directa del callado aórtico. Ahí lo vemos bien. ¿Y qué sabemos de arteria subclavia hasta ahora? ¿Ustedes qué saben? Que bueno, nos va a dar esta rama, recordamos, como una rama colateral muy importante, nos daba, recuerdan, la arteria vertebral. Nos daba la arteria vertebral. Y no sabemos mucho más que eso. Recuerdan que tiene un trayecto cortito, fíjense, la subclavia no tiene un trayecto demasiado largo, porque acá estamos en primera costilla. Cuando pasa por el borde externo de la primera costilla, ¿en qué se transforma la subclavia? Arteria axilar. En la arteria axilar. Fíjense que no tiene un trayecto demasiado largo, sin embargo, nos va a dar ramas muy importantes. Acá tenemos, ¿sí? Ahí tenemos una imagen cadavérica. Bueno, esto lo dijimos hoy. Me preguntan, bueno, ¿dónde se ubica la arteria subclavia? ¿Qué vamos a decir? Bueno, era contenido de esta fosa supraclavicular mayor, ¿recuerdan? La delimitada por el esternocleidomastoideo, el trapecio y la clavícula. Fosa supraclavicular mayor o región cervical lateral. Y estaba, como repasamos hace un ratito, entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Dos detalles importantes para recordar de la subclavia. Contenido de la fosa supraclavicular mayor y se ubica entre escaleno anterior y escaleno medio. Aquí la podemos ver, ¿ven? Ahí está. Ahí tenemos la arteria subclavia. ¿Ven? Está pasando, ese es el escaleno anterior. Ese es escaleno anterior, ese es escaleno medio. ¿Ven? Entonces está pasando entre esos dos músculos. Recuerden, ese es el hiato interescalénico anterior. Vamos a ver entonces, ¿qué ramas nos va? Bueno, nosotros recordamos solamente la vertebral. Bueno, después me va a dar una arteria muy importante que es la torácica medial, también conocida como mamaria interna. Ya por el nombre se pueden dar cuenta que va a irrigar obviamente parte de lo que es la glándula mamaria. Y después nos va a dar dos troncos. Este tronquito que se llama tiro cervical y este tronquito que se llama costo cervical. Tronco, tiro cervical y costo cervical. Entonces, ramas. Arteria vertebral, torácica medial o mamaria interna, tronco tiro cervical, tronco costo cervical. El tronco tiro cervical, la arteria más importante que me va a dar es tiroidea inferior. Y ya aprendí la irrigación de la glándula tiroides. Tiroidea superior
rama de carótida externa. Tiroide inferior, rama de la subclavia. ¿No? Tiroide inferior nace de este tronquito, tiro cervical. Después tenemos otras ramas para cuello, cervical ascendente, cervical transversa, supraescapular, no tan populares, no con tanto nombre como tiroide inferior, como mamaria interna, como vertebral. Y este otro tronquito, costo cervical, me da la arteria cervical profunda y la intercostal superior. Por eso lo de costo cervical. Costo porque me da la intercostal superior, cervical porque me da la cervical profunda. Ven que me da varias ramitas para el cuello. Miren, cervical ascendente, cervical transversa, cervical profunda. Por eso la arteria que irriga principalmente el cuello va a ser justamente la arteria subclavia. La carótida externa es una rama más de paso, me da una ramita para tiroides, pero enseguida fíjense que se va, decimos lingual, facial, occipital, se va más hacia arriba, más hacia la cara. Esas son ramas entonces de arteria subclavia. ¿Dónde nace la subclavia? Lado derecho, tronco arterial brachiocefálico. Lado izquierdo, directo del callado. Rama terminal, arteria axilar. ¿Sí? Ahí la volvemos a ver. Eso es todo subclavia. Cortito su trayecto. Y ahí volvemos a ver las ramas. La arteria vertebral, que ya conocemos, que va hacia arriba. Trayecto ascendente. Todo lo contrario, la torácica interna, mamaria interna, que va hacia abajo. Y después tenemos los dos tronquitos. Tronco tiro cervical, de la cual la rama más famosa es la tiroidea inferior. Después me da una rama del resto que son arterias cervicales. Y el tronco costo cervical, que me va a dar, sí, la arteria, una ramita que me da una arteria intercostal y la otra la cervical profunda. Con respecto, como dijimos, a rama terminal, como ahí vemos bien, ¿dónde cambia de nombre? Porque en realidad es la misma arteria. Entonces, cuando decimos acá termina, recuerden, esto es primera costilla, y ahí decimos borde externo o borde lateral de la primera costilla. Ahí cambia de nombre. Pero fíjense que es una arteria de un trayecto corto. ¿Sí? Estas son entonces las arterias que tengo que conocer para cuello. Con respecto a las venas, tengo que conocer algo de vena yugular externa, algo de vena yugular interna. Vena yugular externa. Primero, es superficial. La vena yugular externa tiene un trayecto superficial, a diferencia de la yugular interna, que tiene un trayecto, una ubicación más profunda. ¿Cómo se origina la vena yugular externa? Bueno, vamos a tener esta ramita que viene por aquí abajo, esta ramita, que se llama retromandibular, se va a formar por la unión de esta vena retromandibular con esta que viene de acá, del sector donde está la orejita, que es la auricular posterior. Entonces se unen y ahí me da la yugular externa. Entonces nace de la unión de esta vena retromandibular y vena auricular posterior. ¿Sí? Nace dentro de esta glándula, la glándula parótida. Ahí van a ser. Ahí está, esta es la ubicación. Recuerden que la glándula parótida está ubicada aquí, en esta zona donde yo me estoy tocando. Ahí está la parótida. Entonces, nace dentro de la glándula parótida. Como les dije, va a tener un trayecto superficial. ¿Y sobre quién está? Miren, sobre el músculo esternocleidomastoideo. Sobre, ahí se ve muy bien, sobre el músculo esternocleidomastoideo. ¿Dónde termina? En la vena subclavia. Ahí está la vena, ¿ven? Ahí llega, ahí desemboca, en la vena subclavia. Cuando yo la veo en un preparado, fíjense, ahí tenemos el esternocleidomastoideo. Acá está la parótida, ¿ven? Acá hay un pedacito, ahí está. Delante de esta zona, delante de la orejita, en esta zona. Entonces, ahí nació, en el interior de la glándula parótida, por la unión de las dos venas que le comenté recién, y se hace superficial pasando por encima del esternocleidomastoideo. Esa es yugular externa, ¿sí? Vena yugular externa. Nos vamos a la otra yugular, que es mucho más famosa,
que es la vena yugular interna. Muy bien, algo ya sabemos de vena yugular interna. Va a ser la continuación, ¿recuerdan? Cuando vimos los senos venosos. Teníamos el seno transverso, que luego se continuaba con el seno sigmoideo, ¿sí? Y el seno sigmoideo se continuaba con la vena yugular interna, como yo les puse acá, ¿ven? Es continuación del seno sigmoideo. En esta imagen lo volvemos a ver. Ahí tenemos seno transverso, que sería este, seno sigmoideo, y se continúa, la continuación del seno sigmoideo es la vena yugular interna, que nacía, recuerdan, justamente ¿a dónde? A nivel de este orificio, de este agujero, que llamábamos rasgado posterior o yugular, justamente porque allí nace la vena yugular interna, como continuación del seno sigmoideo. ¿Ah? Ese es el origen. Va a atravesar entonces, va a atravesar ese agujero, ese orificio yugular, y va a tener un trayecto descendente en el cuello. Ahí la tenemos. Tiene un trayecto descendente en el cuello. ¿Con quién se relaciona? Acá estamos lo mismo, recuerden, paquete vasculonervioso. En el sector superior se relaciona con carótida interna. En el sector inferior con carótida común. Recuerden que forma parte del paquete vasculonervioso del cuello. Entonces se relaciona, tiene un trayecto descendente. En el sector superior con carótida interna. En el sector inferior con carótida común. Acá viene, fíjense quién, acá está la vena subclavia. Entonces fíjense cómo se une. Vena yugular interna con la vena subclavia. Y de esta unión, ¿qué nace? De esta unión nace lo que llamamos el tronco venoso, o vena directamente le puedo decir, tronco venoso o vena brachiocefálico. ¿Ven? Arteria yugular interna, vena subclavia, ya había desembocado la yugular externa en la vena subclavia como vimos recién. Entonces se une yugular interna con vena subclavia y de esta unión nace lo que llamamos troncos venosos o venas, los dos nombres se aceptan, brachiocefálicas. Lo vemos en la imagen cadavérica, miren qué bien se ve. Acá tenemos aorta, ¿ven? Miren qué bien vemos. Miren el tamaño que tiene la aorta, es un verdadero caño. Acá tenemos corazón, aorta ascendente, callado, y ahí se va para atrás, y ahí comienza aorta descendente. Las tres ramas del callado: tronco arterial brachiocefálico, carótida común izquierda, subclavia izquierda. Ahí que estamos viendo, vena yugular interna, vena yugular interna. Acá, vena subclavia. Se unen. De esta unión nace los troncos venosos o venas brachiocefálicas, derecho e izquierdo. Estos troncos venosos o venas, fíjense que se van a unir. Se unen y me forman, esto que ven acá, es la vena cava superior que desemboca en el corazón, puntualmente en la aurícula derecha. Repito, vena yugular interna, vena subclavia, se unen, conforman el tronco venoso o venas brachiocefálicas. Estos troncos venosos o venas brachiocefálicas se van a unir y conforman la vena cava superior que desemboca en el corazón en la aurícula derecha. ¿Sí? Ya tienen una magnífica imagen. Obviamente esto que están viendo acá, a los lados del corazón, son los pulmones. Son los pulmones recubiertos acá aparte por las pleuras, para que se ubiquen. Acá están viendo la tráquea con los anillos cartilaginosos y ahí están viendo glándula tiroides. Profe, la yugular interna, ¿y cuál más era? Esta es yugular interna y esta es subclavia. Gracias.
Vuelvo para atrás, si quieren, ahí la tienen en contexto. ¿Ven? Ahí la tienen en contexto, ahí tienen, ven acá va superior. Acá lo tienen en contexto si quieren, y acá sin texto para practicar. Y aparte ver una imagen real. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, nos queda por último entonces ver los nervios que encontramos en el cuello. Comenzamos con el plexo cervical. El plexo cervical es un plexo un tanto desprolijo, ¿sí? No, nada que ver con el plexo braquial que uno decía, esto se va uniendo, no es tan ordenado. Concepto que tengo que tener, bueno, anastomosis de ramas anteriores de los nervios raquídeos o espinales, que es lo mismo de C1 a C4. ¿Se acuerdan que el plexo braquial empezaba en C5? Plexo braquial decíamos de C5 a C8 y torácico C1. Bueno, los primeros 4 nervios raquídeos cervicales son los que forman el plexo cervical. ¿Qué es lo más trascendente que tengo que conocer de este plexo? Que es un tanto confuso. Bueno, voy a tener ramitas que me conforman el llamado plexo cervical superficial, que tiene exclusivamente ramas sensitivas. Ese es el plexo cervical superficial. Luego tenemos el plexo cervical profundo, que este lo estuvimos nombrando hoy, que fíjense me va a dar exclusivamente ramas motoras. Y hoy dijimos, plexo cervical profundo, nombramos varios músculos. Le daba inervación a los músculos prevertebrales que vimos antes, el largo del cuello, el largo de la cabeza, etc. Le daba a los músculos escalenos y colaboraba en la inervación del esternocleidomastoideo y el trapecio, los que inerva el nervio, el 11 par. Ese es el concepto que tengo que tener. Tengo un plexo cervical superficial que solamente me da ramas sensitivas. Un plexo cervical profundo, por eso hacemos la aclaración. ¿Quién inerva los músculos escalenos? Plexo cervical profundo, porque es el profundo el que tiene las ramas motoras. Entonces, músculos prevertebrales, músculos escalenos, esternocleidomastoideo y trapecio. Ahí es una colaboración, junto con el par 11. Un detalle muy importante que vimos hoy más temprano, forma el asa cervical. El asa cervical, recuerdan que dijimos, una rama descendente del hipogloso con una rama descendente del plexo cervical. Recuerdan que el asa cervical me inervaba los músculos infraioideos, con una excepción, que era el músculo tiroideo. Y me da la rama más importante del plexo cervical es el nervio frénico, que nace principalmente del cuarto nervio cervical. Y como ya les había comentado, va a ser la inervación principal de ese tabique musculotendinoso que separa el tórax del abdomen, que es el diafragma, que es el principal músculo inspirador que tenemos. Esa es la rama más importante que nos da el plexo cervical, el nervio frénico. ¿De quién nace? De C4. Pregunta, ¿dónde encontraba el nervio frénico en cuello? ¿Qué me contestan? Por arriba del escaleno anterior. Muy bien, maravilloso. Por encima del escaleno anterior. Muy bien, por encima del escaleno anterior. Perfecto. Acá tenemos entonces estos dibujitos de plexo cervical que mucho no nos aclaran, porque son confusos. No es, les repito, no es ordenadito como uno podía hacer el de plexo braquial, pero bueno, el concepto que quiero que les quede, que lo forma las anastomosis de ramas anteriores de los primeros nervios raquídeos cervicales, los primeros 4, y 2 detalles fundamentales que forman. Ven, fíjense, acá está el nervio hipogloso. Conforma el asa cervical, rama descendente del hipogloso con la rama descendente del plexo cervical, y nos forman esta asa que hablamos hoy. Y la otra rama que no me puedo olvidar, formada principalmente a partir de C4, es el nervio frénico. 2 detalles inolvidables. Acá volvemos a ver, como ya vimos hoy más temprano, quién formaba
el asa cervical, y recuerden que se ubica sobre la vena yugular interna. Sobre la vena yugular interna. Inervaba los infraioideos, menos el tiroideo. Y el nervio frénico pregunta, ¿dónde se encuentra el nervio frénico en el cuello? La respuesta es sobre el escaleno anterior, cara anterior del escaleno anterior, como vemos ahí. Porque después tenemos que saber dónde está el frénico en el tórax, dónde termina el frénico derecho, el frénico izquierdo. Del frénico vamos a seguir hablando. El concepto de hoy, ¿dónde nace? Rama del plexo cervical. ¿De qué rama principalmente? C4. ¿Dónde pasa en el cuello? Sobre el músculo escaleno anterior. Eso es lo que tengo que recordar para esta clase. Ya en tórax tenemos que saber un poco más. Bueno, el glosofaringio, ¿dónde lo voy a encontrar en el cuello? Recuerden que ya tienen trayecto descendente, un trayecto más vertical. Bueno, el nervio glosofaringio está ahí medio escondido, va a estar ahí medio perdido. Primero, como yo les puse acá, primero pasa por detrás de carótida interna. Fíjense que acá reclinamos la carótida interna, si no, ni lo podría ver, me quedaría escondido. Está por detrás de la carótida interna. Y luego desciende y se ubica entre ambas carótidas. Esa va a ser la ubicación en el cuello del glosofaringio. Primero está por detrás solamente de carótida interna y luego entre ambas carótidas. ¿Hacia dónde va? Bueno, se va a ir hacia la cara externa de la faringe, glosofaringio, y termina en la lengua. Recuerden que le daba, tenía que ver con la inervación sensitiva, con el gusto, ¿recuerdan? Entonces va a ir a la cara externa de la faringe y va a terminar en la lengua. Recuerden que daba el tercio posterior, la inervación sensitiva del gusto, tercio posterior de la lengua. Ahí es el glosofaringio. El nervio vago, este nervio tan famoso, ¿sí? ¿Dónde lo encontramos en el cuello? ¿Dónde va a estar en el cuello el nervio vago? Ya sabemos, obviamente, el vago, el glosofaringio, abandonaba el cráneo por el rasgado posterior o yugular, así que obviamente va a tener que tener relación con la vena yugular. El nervio vago, lo más importante de recordar, ¿sí?, es que forma parte del paquete vasculonervioso del cuello y se ubica por detrás de la arteria y la vena. Yo voy a tener juntitas, tengo carótida, tengo la vena yugular, y entre ambos y atrás, por ahí desciende el nervio vago. Es el elemento más posterior del paquete vasculonervioso. Y como les comenté hoy, más temprano, cuando vimos las regiones topográficas del cuello, ¿cuál es la ubicación del vago? Bueno, está en la región esternocleidomastoidea. Recuerden que para ver el paquete vasculonervioso yo tenía que levantar el esternocleidomastoideo. Entonces se ubica en la región esternocleidomastoideo, tiene un trayecto descendente y lo encontramos por detrás de carótida y por detrás de la vena yugular interna, obviamente. Ya después de vago veremos lo mismo, qué pasa con el vago en el tórax, por dónde va, eso tenemos que ir conociendo su recorrido. En cuello, región del esternocleidomastoideo, forma parte del paquete vasculonervioso, detrás de carótida y detrás de vena yugular interna. En el cuello, el vago me va a dar algunas ramas que tengo que conocer. Me va a dar, obviamente, ramos faringios, me va a dar nervios cardíacos, ¿sí? Los nervios cardíacos superiores, eso lo vamos a ver un poquito en corazón, cuando veamos inervación de corazón, pero me va a dar los nervios cardíacos superiores, y me va a dar estos nervios muy famosos para la laringe, que es el nervio laringio superior, y el laringio inferior o recurrente. Sepan bien, inervación de laringe, ahí en las clases grabadas mías de cuello visceral, yo se los comento detalladamente. Sepan muy bien inervación de laringe.
Entonces, estos son los ramos que nos va a dar el nervio vago a nivel del cuello. Ramos faringios, los nervios laringios, importantísimos, subrayados con colores, laringio superior y el laringio inferior o recurrente, y nervios cardíacos superiores. Esas son las ramas que nos da el nervio vago a nivel del cuello. Bueno, el par número 11, el par número 11, ¿dónde lo voy a encontrar? Bueno, sabemos que el par número 11 le va a dar inervación al esternocleidomastoideo y al trapecio. Bueno, si estuviera en el práctico, ¿dónde lo voy a buscar? Lo mismo, levanto el esternocleidomastoideo y generalmente veo una ramita de este nervio que se introduce en el músculo para darle inervación. Entonces, como yo les puse ahí, en la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo. Allí lo vamos a encontrar. Y luego voy a tener otra ramita que se dirige, como ven, hacia el músculo trapecio. Pero para encontrarlo bien en el preparado, es en la cara profunda del esternocleidomastoideo. Si vemos aquí en esta imagen, ahí, fíjense, ahí tengo paquete vasculonervioso del cuello, ahí tengo la vena yugular interna, ahí está el vago, y acá tenemos carótida, a este nivel tenemos carótida interna. Entonces fíjense que está un poquito más atrás, como les dije, el vago, ¿ven? Formando parte del paquete, pero detrás de la vena yugular, detrás de la carótida. ¿Sí? Y aquí estamos viendo el nervio espinal, aquí para que vean cómo se dirige. Fíjense que este es el trapecio, acá el esternocleidomastoideo lo sacamos, así que acá no lo podemos ver, pero ahí podemos ver al nervio espinal en su camino hacia el trapecio. Bueno, y el último nervio que tenemos que conocer es el hipogloso. El hipogloso, como les decía, uno suele reconocerlo un poco más fácilmente porque hace esta curvita a nivel del cuello, entonces uno lo reconoce un poquito más fácil, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a ubicar? Bueno, fíjense, acá tenemos este músculo que ya conocemos, el digástrico, el vientre posterior. Fíjense que está pasando por detrás del vientre posterior del digástrico. Ahí está el vientre posterior, bueno, el hipogloso pasa por detrás del vientre posterior del digástrico, muy cerquita de esta glándula que ven acá, que es la submandibular. ¿Y de ahí hacia dónde se dirige? De ahí se va a dirigir hacia el piso de la boca y hacia la lengua, porque sabemos que la función más importante de este nervio es darle inervación a los músculos de la lengua. ¿Y cómo llega? Está en el cuello y tiene que llegar hacia la boca, hacia la lengua. Entonces va a pasar aquí por un pequeño espacio, por un hiato que hay entre estos dos músculos que ven acá, lo vamos a ver en grande, acá lo vemos, bueno, acá lo que les decía, ven esta dirección, hoy acaban, esperen que ahí el paseador trae a mis perritos, el clásico escándalo de esta hora, bueno, despacito, bueno, me llegaron, bueno, les decía, ven, esta dirección horizontal, y ahí se está metiendo en un hiato que está dado por dos músculos, porque tiene que dirigirse justamente hacia el piso de la boca y entrar en la lengua. Y va a pasar por este hiato que se llama hiogloso miloioideo. ¿Cuál dijimos que era el músculo más importante del piso de la boca? El miloioideo, Y el otro musculito es un músculo propiamente de la lengua que se llama hiogloso. Ahí los tenemos, ahí se los marqué con esta liñita punteada. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido? Entonces recuerden, por allí se introduce este par craneano, el hipogloso, y alcanza el piso de la boca y la lengua. Por este hiato voy a encontrarme la glándula que vemos aquí, la glándula submandibular, y por ahí también pasa el nervio lingual y la vena lingual. Pero como detalle importante es cómo llega el nervio hipogloso desde el cuello hasta poder llegar al piso de la boca, la lengua, a través del hiato hiogloso miloioideo.
Por ahí, recuerden, pasa también la glándula submandibular, el nervio lingual y la vena lingual. Bueno, esto sería entonces toda la clase. Ahí estamos. Muy bien. Tenemos que tener una idea, ¿eh? Por favor, sepan bien, carótida externa, conozcan bien la arteria maxilar, qué es lo que irriga, arteria subclavia, una idea de dónde están los nervios. Tengo que tener, bueno, a ver, me preguntan el vago, recordar paquete vasculonervioso, detrás de los vasos, me preguntan frénico, delante del escalero anterior, me preguntan hipogloso, bueno, va a pasar por el hiato, hay cosas muy puntuales, muy características, ¿sí? Bueno, y con esto tenemos entonces lo más relevante de lo que corresponde a cuello parietal. Igualmente, bueno, creo que ayer subieron otra clase de cuello parietal, cuello visceral, tienen, recuerden, 2 clases grabadas mías, pueden verlas las veces que quieran, y imagino, y creo que el doctor Barceló iba a hablar de cuello visceral hoy más tarde y la clase de mañana. Así que con eso tendríamos todo cuello. Dedíquenle un rato porque como verán es extenso, hay mucha información. No es tan difícil como neuro, pero hay mucha información. La diferencia es que acá uno todo puede verlo, uno se va fijando en un atlas y la gran mayoría de las cosas las puede ver, no tenemos que imaginarnos nada. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Todo en orden? Bueno. La semana que viene empezamos con tórax. Tórax se le dedican 2 semanas. La semana que viene es paredes de tórax, tráquea, pulmón, mediastino. Eso es la semana que viene. Y la otra semana se dedica a corazón. Son 2 semanas para tórax. Lo mismo voy a hacer. Tórax es muy extenso, porque también tenemos que hablar de todas las paredes de tórax, los músculos, hay que hablar de las óseas, hay que hablar de costillas, de esternón. Tenemos que ver los pulmones, la tráquea, pulmones largos, y a todo eso tenemos que hablar de mediastino, que no creo que sepan mucho, e imposible dar todo en una sola clase. Así que voy a hacer lo mismo que ahora, lo voy a dividir en 2 clases, como hago siempre, porque plan no, son muchos temas para dar, entonces bueno, así con 2 clases, entre la clase optativa y los Zooms, más o menos cubrimos todo. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nada más, espero que les sirva, que les sea útil. Les agradezco la presencia y nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chao, besitos. Que anden bien. Profe.